Se casó con el millonario solo por su dinero, pero lloró en su noche de bodas. En su luna de miel, él reveló un secreto, y todo cambió con un beso inesperado. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. El cielo de la capital estaba nublado aquella mañana de marzo, con densas nubes que prometían una tormenta inminente. Lena Salen miraba por la ventana del pequeño apartamento que compartía con otras dos mujeres. A sus 26 años, sentía que su vida era tan gris como el horizonte que contemplaba. Nacida en el campo, Lena había llegado a la metrópoli 5 años antes, con sueños demasiado grandes para su maltrecha maleta. La realidad, sin embargo, resultó más dura de lo que imaginaba. Con un título en negocios de una universidad estatal en la mano, creía que las puertas se le abrirían fácilmente. En cambio, lo que encontró fueron trabajos temporales, salarios insuficientes y la creciente angustia de ver sus planes desvanecerse. Para colmo, esa mañana recibió una llamada de su madre. Su padre necesitaba una cirugía urgente y costosa, y la familia no podía costearla. Con manos temblorosas, Lena apretó con más fuerza la taza de café, ahora fría. Llegaba tarde a su trabajo como asistente administrativa en una empresa importadora de la Avenida Paulista, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Cómo podría mantener a su familia? Su salario apenas cubría sus propios gastos. Respondiendo a una llamada de la secretaria del señor Müller, anunció Lena al llegar sin aliento a la oficina. «Buenos días, señor». Al otro lado de la línea, la voz profunda e impaciente de Rafael Müller, director ejecutivo de TechLife, una de las empresas tecnológicas más prometedoras del país, la convocó a la sede de la empresa para una reunión urgente. La empresa importadora donde trabajaba Lena estaba a punto de cerrar un contrato multimillonario con TechLife, y el departamento financiero necesitaba a alguien que revisara los últimos detalles. En la sede de TechLife, un imponente edificio con espejos en el corazón de Faria Lima, Lena fue conducida por una elegante recepcionista a la sala de reuniones principal. Allí, rodeado de ejecutivos con trajes impecables, estaba Rafael Müller. A sus 38 años, era la viva imagen del éxito. Alto, atlético, con un cabello negro impecable y una mirada penetrante que parecía analizar todo y a todos como si fueran líneas de código. Hijo de inmigrantes portugueses que amasaron su fortuna en la construcción, Rafael multiplicó la fortuna familiar invirtiendo en el sector tecnológico. Su nombre figuraba entre los hombres más ricos de Brasil, pero también entre los más reservados y misteriosos. Rara vez aparecía en eventos sociales, y cuando lo hacía nunca iba acompañado. La reunión fue tensa. Rafael cuestionó cada número, cada cláusula, con una frialdad calculada que incomodó a todos. Lena, a pesar de su nerviosismo, logró responder con precisión, impresionando discretamente al empresario. Finalmente, cuando todos se marcharon, Rafael le pidió a Lena que se quedara. «Te llamas Lena Salen, ¿verdad? He notado que tienes más conocimientos de los que esperabas para tu puesto», dijo, mientras revisaba el currículum que le había solicitado durante la reunión. «Sí, señor. Soy licenciada en Administración de Empresas y tengo una especialización en finanzas, pero el mercado no siempre valora el título», respondió ella, intentando disimular el temblor en su voz. Rafael la observó un momento, como si se enfrentara a un interesante rompecabezas. «Necesito a alguien con tu perspicacia para un proyecto personal. Sería un trabajo extra y bien remunerado. ¿Te interesa?». Sin esperar respuesta, programó una cena para esa misma noche en el restaurante del Hotel Fasano, uno de los más exclusivos de la ciudad. Lena, atónita por la inesperada invitación, simplemente asintió antes de salir apresuradamente de la habitación. Esa noche, con el único vestido formal que tenía, comprado en una elegante tienda de segunda mano en Óscar Freire,
Lena llegó puntual a Fasano. Rafael ya la esperaba en una mesa discreta, lejos de miradas indiscretas. «Voy directo al grano, señorita Salem», dijo después de pedir una botella de vino tinto. «Tengo que casarme dentro de un mes». Lena casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. «Disculpe, es una cuestión práctica. Tengo un acuerdo con mi difunto abuelo que estipula que debo casarme antes de los 40 años para asumir el control total de los negocios familiares. De lo contrario, mi primo se queda con una parte significativa de las acciones». La frialdad con la que habló del matrimonio como un simple negocio dejó a Lena perpleja. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Necesito una esposa que entienda que esto es un acuerdo profesional, no romántico. Alguien inteligente, discreta y que entienda los términos del contrato». Hizo una pausa. «A cambio ofrezco un estipendio mensual considerable y una bonificación sustancial al final del año, momento en el que podemos divorciarnos discretamente». El corazón de Lena se aceleró. La propuesta era absurda, pero la cantidad que mencionó Rafael sería suficiente para pagar la cirugía de su padre y brindar consuelo a su familia por mucho tiempo. «¿Por qué yo? Apenas nos conocemos», preguntó, intentando ganar tiempo para procesar la surrealista propuesta. «Te he observado hoy. Eres eficiente, discreto y, a diferencia de la mayoría, no pareces impresionado por el dinero ni el estatus. Además, tu situación financiera actual haría la oferta atractiva». Su tono era tan impersonal que parecía estar hablando de la compra de nuevo equipo para su empresa. Lena sintió que la indignación le ardía en el rostro. «¿Investigaste mi vida?» «Solo lo básico. Sé de la cirugía que necesita su padre». Ante su mirada horrorizada, añadió: «Tengo recursos, señorita Salem. Usar la información a mi favor es solo uno de ellos». Un silencio denso los envolvió. La mente de Lena trabajaba frenéticamente, sopesando pros y contras, moralidad y necesidad. «¿Sería solo en papel?», preguntó finalmente, con las palabras casi ahogándose en su garganta. «Prefiero guardar las apariencias. Vivirías en mi casa en Garden City. Tendríamos eventos sociales ocasionales, pero nuestras habitaciones estarían separadas y nuestras vidas serían privadas. Considérate socio en una aventura temporal». La lluvia que había amenazado con caer todo el día finalmente cayó sobre São Paulo, golpeando con furia las ventanas del restaurante. En el interior de Lena se avecinaba una tormenta similar. Una parte de ella quería levantarse indignada e irse de inmediato. Otra parte, sin embargo, veía esta propuesta inmoral como la única oportunidad de salvar a su padre y ayudar a su familia. «Necesito pensarlo», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Hay que consultar con un abogado antes de firmar nada». Rafael sonrió por primera vez, una sonrisa fría que no le llegó a los ojos. «Por supuesto, tienes una semana para decidir. Mi abogado te contactará para hablar de los términos si aceptas». Lena, al salir del restaurante, protegiéndose de la lluvia con su abrigo, sintió que estaba a punto de hacer un pacto con el diablo. Pero mientras contemplaba la ciudad iluminada por la tormenta, también supo que algunas decisiones, por difíciles que fueran, debían tomarse. En el cielo oscuro, un relámpago atravesó el horizonte, iluminando momentáneamente el caos urbano de São Paulo. Fue un presagio de lo que vendría en la vida de Lena, un destello intenso que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Una semana después, bajo la atenta mirada de su abogado, el doctor Mario Fonseca, Lena firmó el contrato matrimonial más extraño de su vida. El documento, meticulosamente redactado, establecía claramente los términos de la unión. Un matrimonio que duraría al menos un año, una generosa mensualidad, una bonificación al final del contrato y la obligación de mantener las apariencias públicas. No se mencionaba el amor, la compañía, ni ningún otro elemento típico de los votos matrimoniales tradicionales. «¿Estás segura, Lena?», preguntó el doctor Mario, un señor canoso recomendado por un colega de la universidad. «Este contrato es inusual, como mínimo». «Sí, quiero», respondió con firmeza, firmando la última página. Esa mañana, su padre había sido añadido a la lista de espera para una cirugía en el sistema público de salud, con un tiempo estimado de 8 meses.
8 meses que no tenía. Rafael, sentado al otro lado de la mesa, permaneció impasible, como si estuviera cerrando un trato rutinario. Sus profundos ojos marrones no delataban emoción alguna cuando finalmente extendió la mano para sellar el trato. «Bienvenida a la familia Müller, señora Müller», dijo con formalidad. «Mi asistente, Vera, se pondrá en contacto con usted para organizar el traslado de sus pertenencias a mi residencia. La boda civil se celebrará el próximo lunes, de forma discreta». 3 días después, en una breve ceremonia civil sin invitación, Lena se convirtió oficialmente en Lena Müller. El único momento que pareció desviarse del guión meticulosamente planeado fue cuando el juez de paz, un señor mayor de mirada amable, comentó: «Rara vez veo parejas tan contenidas el día de su boda. Su amor debe ser de esos profundos que no necesitan exhibirse en público». Rafael asintió cortésmente, mientras Lena se sonrojaba ante la ironía de la situación. No había amor allí, solo un contrato, firmas en papel y 2 anillos de oro blanco que le pesaban como plomo en los dedos. La mansión Müller en Ciudad de Jardim era exactamente como Lena la había imaginado, imponente, moderna y de una perfección impersonal. Con 3 plantas, piscina, exuberantes jardines y un personal discreto, la residencia parecía más un hotel de lujo que un hogar. Al ser conducida a su habitación, una espaciosa suite en el segundo piso con vistas al jardín, Lena se sintió como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. «Sus nuevos documentos están en el escritorio», informó Vera, la eficiente asistente personal de Rafael. «Tarjetas de crédito, documentos del coche que le asignaron, llaves de la casa y del negocio. El señor Müller solicita su presencia en la cena de las 8 p.m. Sola en su habitación, Lena abrió el armario y lo encontró lleno de ropa nueva, toda de su talla, con etiquetas de marcas que jamás se habría podido permitir. Sobre la cama, un joyero contenía piezas discretas pero visiblemente caras para ocasiones sociales, según la nota adjunta. La sensación de haber vendido su alma no hizo más que intensificarse. Los primeros días en la mansión estuvieron marcados por un silencio opresivo. Rafael pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina o en viajes de negocios, y cuando estaba en casa, se limitaba a saludarla cortésmente durante las comidas. Sus conversaciones eran superficiales, sobre el tiempo o las noticias del día, como si fueran 2 desconocidos compartiendo mesa por casualidad. Por las noches, sola en su habitación, Lena solía llorar en silencio. Había transferido una suma considerable de dinero a sus padres para asegurar que su padre recibiera el mejor tratamiento posible en una clínica privada. Su madre, doña Elena, creía que su hija había recibido un ascenso inesperado y una generosa bonificación. Lena no se atrevía a decir la verdad sobre su matrimonio ficticio. «Se ve triste», comentó doña Zulmira, la ama de llaves, una mujer de mediana edad del noreste que dirigía al personal con maternal eficiencia. «Los nuevos matrimonios siempre son difíciles, sobre todo con un hombre tan ocupado como el señor Rafael». Lena sonrió con tristeza, incapaz de explicar que allí no había una boda de verdad, solo una transacción comercial disfrazada de matrimonio. La primera aparición pública de la pareja tuvo lugar 3 semanas después de su boda, en una cena benéfica organizada por la Asociación Brasileña de Emprendedores de Tecnología. El evento, celebrado en el Copacabana Palace de Río de Janeiro, reunió a lo más destacado de la comunidad empresarial nacional e internacional. «Necesitamos parecer una pareja enamorada», instruyó Rafael mientras se dirigían al evento. «Mi familia estará presente, incluido mi primo Eduardo, quien está especialmente interesado en demostrar que nuestro matrimonio es una farsa». Con un vestido largo azul marino, el cabello castaño recogido en un elegante moño y las joyas que Rafael le había regalado, Lena se sentía como una actriz a punto de ser el centro de atención. El sutil maquillaje no lograba disimular por completo las ojeras, fruto de las noches de insomnio. «Sonríe», murmuró Rafael al entrar en la habitación, colocando la mano en su cintura con una intimidad practicada. «Y si alguien pregunta, nos conocimos hace 6 meses por amigos en común». El evento se desarrolló como una coreografía perfecta.
Lena, a pesar de su nerviosismo inicial, se sorprendió a sí misma con su capacidad para interpretar el papel de una esposa cariñosa. Años de trabajo en entornos corporativos le habían dado la capacidad de mantener conversaciones superficiales y sonrisas educadas, incluso en las situaciones más incómodas. Fue durante una de estas conversaciones que conoció a Eduardo Müller, primo de Rafael. Alto como su primo, pero con una sonrisa burlona y una mirada calculadora, Eduardo no se esforzó por ocultar su escepticismo. «Así que eres la misteriosa mujer que cautivó a mi prima», dijo, observándola de pies a cabeza. Es curioso cómo Rafael siempre fue reacio al matrimonio, y de repente encuentra al amor de su vida tan solo unos meses antes de la fecha límite de nuestro abuelo. El amor tiene estas sorpresas, respondió Lena con una sonrisa practicada, sintiendo el brazo de Rafael apretándose a su alrededor. «Disculpa, Eduardo, necesito presentar a mi esposa a unos inversionistas», interrumpió Rafael, alejando a Lena de su prima. «No le des cuerda», susurró. «Eduardo hará lo que sea para demostrar que nuestro matrimonio es falso». Fue durante un breve momento a solas, mientras Rafael hablaba con algunos ejecutivos, que Lena escuchó accidentalmente una conversación entre dos empresarios que no la notaron. Müller siempre fue un genio de los negocios, pero frío como el hielo, comentó uno de ellos. ¿Sabías que donó anónimamente casi 5 millones a ese hospital infantil de Recife? Se aseguró de que nadie lo supiera. ¿Cómo lo supiste?, preguntó el otro. Mi esposa forma parte de la junta directiva. Pidió absoluta confidencialidad. Dijo que no quería que se convirtiera en una estrategia publicitaria. Lena sintió algo extraño, una punzada de curiosidad, quizá incluso de admiración. La imagen que se había creado de Rafael como un hombre calculador y egoísta no encajaba con alguien que hacía donaciones anónimas millonarias. Más tarde, durante la cena, observó a Rafael con nuevos ojos. Tras la máscara de frialdad y control, ¿había algo más? La pregunta la acompañó toda la noche, incluso cuando regresaron al hotel y se dirigieron a sus respectivas habitaciones. A la mañana siguiente, durante el vuelo de regreso a São Paulo, Lena se arriesgó a sacar el tema. «Escuché que hiciste una donación importante a un hospital de Recife», comentó casualmente, observando su reacción. Rafael se puso visiblemente tenso. «¿Quién te dijo eso?» «Lo escuché. Me pareció admirable». «No fue nada grave», respondió secamente. «Solo una inversión social». La mayoría de las inversiones sociales vienen acompañadas de comunicados de prensa y fotos en redes sociales. La suya fue anónima. Por un breve instante, Lena vislumbró algo diferente en los ojos de Rafael. No la frialdad habitual, sino algo casi vulnerable. Sin embargo, tan pronto como apareció, la chispa se extinguió. «Tengo mis razones», fue todo lo que dijo antes de volver su atención a la computadora portátil. De vuelta en la mansión de Garden City, la tranquila rutina regresó. Sin embargo, algo había cambiado sutilmente. Lena empezó a notar pequeños detalles de Rafael que antes le habían pasado desapercibidos. Como siempre agradecía a sus empleados, incluso por los gestos más pequeños. Como a veces se detenía a contemplar el atardecer desde el balcón con una expresión casi melancólica. Cómo guardaba en su escritorio una vieja foto de una mujer que parecía ser su madre. ¿Eran estas las grietas en la armadura del hombre que había convertido su matrimonio en un contrato comercial? Lena no podía decirlo, pero por primera vez desde la firma de ese contrato surrealista, empezó a preguntarse si Rafael Müller era algo más que el hombre de negocios frío y calculador que el mundo conocía. Y esta curiosidad, por pequeña que fuera, fue la primera señal de que algo empezaba a cambiar entre ellos. El primer rayo de sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las cortinas cuando el celular de Rafael sonó con insistencia. Lena, que tomaba café sola en el balcón, lo vio responder con una expresión que rara vez veía en su rostro. Genuina sorpresa seguida de una sutil sonrisa. «¿Tiago? Eso es inesperado», dijo Rafael, alejándose de ella como si buscara privacidad. «Claro, estoy en São Paulo». «¿Esta noche?» Sí, Ben, esa era la primera vez desde el inicio de su matrimonio de conveniencia
que Lena veía a Rafael alterar su meticulosamente planificada agenda. ¿Quién era este Tiago que provocó tal reacción en el siempre controlado empresario? La respuesta llegó esa misma noche, cuando sonó el timbre de la mansión poco después de las 8. Lena, que leía un libro en la sala, vio a Rafael levantarse con una ansiedad casi imperceptible. Tiago Albuquerque era la antítesis de Rafael, mientras que su futuro esposo era la personificación de la formalidad. Con sus trajes impecables y su porte sereno, el visitante que entró en la sala era pura espontaneidad. Alto, de piel oscura y cabello rizado y parcialmente canoso, vestía vaqueros, una camisa colorida y una amplia sonrisa que iluminó la sala nada más entrar. «Rafa, hijo de puta», exclamó Tiago, abrazando a Rafael con fuerza, ignorando por completo la rigidez inicial de su amigo. 15 años sin vernos y sigue siendo el mismo pesado organizado. Para sorpresa de Lena, Rafael le devolvió el abrazo, aunque con más moderación, e incluso esbozó una sonrisa sincera. «Y tú sigues sin tener sentido de la etiqueta, Tiago». Fue entonces cuando el visitante se fijó en Lena. «¿Y quién es esta belleza? No me digas que Elisberg por fin se derritió y encontró novia». «Esposa», corrigió Rafael con cierta incomodidad. «Lena, él es Tiago Albuquerque, un amigo de la infancia». «Tiago, ella es Lena Müller, mi esposa». Los ojos de Tiago se abrieron de par en par con genuino asombro. «¿Esposa? ¿Esposa? ¿Rafael Müller se casó? El apocalipsis se acerca». Volviéndose hacia Lena, le tomó la mano y la besó teatralmente. «Mi más sentido pésame, querida. Vivir con esa adicta al trabajo debe ser todo un reto». La espontaneidad de Tiago era contagiosa y Lena no pudo evitar reír. «Es interesante», respondió con diplomacia. Durante la cena, preparada con prisas por doña Zulmira, Lena descubrió que Tiago y Rafael habían crecido juntos en Sao Paulo. Hijos de familias adineradas, asistieron al mismo internado y fueron inseparables durante su adolescencia. Sin embargo, mientras Rafael seguía la trayectoria familiar en los negocios, Tiago eligió una vida completamente diferente. «Después de graduarme de periodismo, lo que mi padre consideraba una deshonra para el apellido, viajé por el mundo», explicó Tiago entre sorbos de vino. «Trabajé como corresponsal independiente, escribí algunos libros, viví en comunidades alternativas de la Amazonia, me casé 3 veces, todos fracasos estrepitosos, por cierto, y ahora estoy de vuelta en Brasil para un proyecto documental». «¿Sobre qué?», preguntó Lena genuinamente interesada. «Brasileños que transformaron sus comunidades. Gente común haciendo cosas extraordinarias», respondió con entusiasmo. «Historias que nadie cuenta, pero que merecen ser escuchadas». El contraste entre los dos amigos era innegable. Mientras Rafael hablaba poco y mantenía un porte formal incluso durante una cena íntima, Tiago gesticulaba con entusiasmo, reía a carcajadas y no dudaba en contar anécdotas vergonzosas sobre su adolescencia compartida. «No te lo vas a creer, pero nuestro Rafael fue un rebelde», reveló Tiago, ignorando la mirada de advertencia de su amigo. En el último año, lideró una protesta contra la administración cuando intentaron expulsar injustamente a un estudiante becado. «Hizo una huelga de hambre y todo». Lena miró a Rafael con sorpresa, intentando imaginar a este hombre reservado liderando una protesta por la justicia social. «Es cierto. Tiago siempre tuvo un don para la exageración», respondió Rafael secamente. «Era solo una petición. Una petición que terminó en una ocupación de 3 días del edificio administrativo», corrigió Tiago, guiñándole un ojo a Lena. «Nuestro Rafa tenía un gran sentido de la justicia. ¿Qué le pasó a ese chico, eh?» Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Por un instante, algo oscuro pareció cruzar la mirada de Rafael. «Ha crecido», respondió finalmente, dando por terminado el tema. Más tarde, cuando Rafael salió a atender una llamada de negocios, Tiago aprovechó para conversar a solas con Lena en el jardín. «Entonces, ¿cómo se conocieron?», preguntó, encendiendo un cigarrillo y mirándola con curiosidad. Lena repitió la historia ensayada. Un encuentro a través de amigos en común, un romance fugaz pero intenso, que culminó en una boda íntima. Incluso a sus propios oídos, la narración le sonaba artificial.
murmuró Tiago, sin parecer convencido. ¿Sabes qué es raro? Rafael siempre decía que nunca se casaría. Desde la prepa, tenía la teoría de que el amor era una construcción social que solo servía para justificar decisiones irracionales. La gente cambia, respondió Lena, sintiéndose incómoda con la dirección de la conversación. Algunos sí, otros simplemente construyen capas y capas para ocultar quiénes son en realidad. Tiago dio una calada profunda. Rafael no siempre fue una máquina de hacer dinero, ¿sabes? Hubo una época en que soñaba con transformar el mundo. ¿Qué pasó? Tiago miró la mansión como si pudiera ver a través de las paredes. Pasó Mariana. Antes de que Lena pudiera preguntar quién era Mariana, Rafael reapareció en el jardín, poniendo fin a la conversación abruptamente. El resto de la velada transcurrió con Tiago, contando historias de sus viajes por el mundo, evitando cuidadosamente mencionar el pasado más personal de Rafael. Cuando Tiago finalmente se despidió, alrededor de la medianoche, abrazó a Lena con cariño. Fue un placer conocerte. Rafael necesita a alguien que le recuerde que hay vida más allá de los negocios. Bajando la voz, añadió, y si necesitas algo, llámame. Tengo el presentimiento de que esta historia de matrimonio esconde más de lo que me cuentas. Tras la salida de Tiago, Rafael se retiró a su despacho con una botella de whisky, algo que Lena nunca le había visto hacer. Impulsada por una curiosidad inexplicable, dudó unos minutos antes de llamar suavemente a la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó abriendo la puerta a una rendija. Rafael estaba sentado en un sillón de cuero, contemplando un marco que Lena nunca había visto. Al verla, guardó rápidamente la fotografía en un cajón. ¿Necesitas algo?, preguntó con la voz ligeramente alterada por el alcohol. ¿Quién es Mariana? Las palabras escaparon antes de que Lena pudiera detenerlas. El efecto fue inmediato. Rafael se puso rígido en su silla, con los nudillos blancos alrededor del vaso de whisky. Tiago y su lengua suelta, murmuró. Eso no tiene relevancia para nuestro acuerdo. No te lo pregunto como tu esposa contratada, respondió Lena, sorprendiéndose con su audacia. Te lo pregunto como alguien que siente curiosidad por la persona con la que comparte techo. Durante un largo instante, Rafael la miró fijamente, como si reflexionara sobre algo. Finalmente, con un suspiro de cansancio, señaló la silla frente a ella. Mariana era mi prometida, reveló mientras Lena se sentaba. Nos conocimos en la universidad, estuvimos juntos 5 años. Era diferente a cualquier otra persona que haya conocido. Idealista, apasionada por las causas sociales, siempre convencida de que podíamos cambiar el mundo. Lena notó una vulnerabilidad que nunca había visto en Rafael. ¿Qué le pasó? Me dejó una semana antes de la boda, respondió con voz neutra, pero sus ojos delataban el dolor aún presente. Dijo que me había convertido en el tipo de persona con la que solíamos pelear, obsesionado con el dinero, el estatus, el poder. Dijo que ya no reconocía al hombre del que se había enamorado. Un silencio denso invadió la oficina. Rafael se sirvió otro whisky antes de continuar. Lo peor es que ella tenía razón. En algún momento entre la universidad y la toma de las riendas del negocio familiar, perdí el rumbo. Empecé creyendo que podía cambiar el sistema desde dentro y terminé absorbido por él. ¿Es por eso que haces donaciones anónimas? ¿Una forma de reconectar con quien fuiste? Rafael esbozó una sonrisa amarga. Quizás, o quizás solo sea una forma de aliviar la culpa de haber sido exactamente lo que Mariana predijo. Terminó su whisky de un trago y se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Eso fue hace 10 años. Ya pasó. Pero no todo había pasado, se dio cuenta Lena al regresar a su habitación. Los fantasmas del pasado de Rafael aún lo perseguían, moldeando al hombre frío y distante en el que se había convertido. Y por primera vez desde que entró en esa casa, Lena sintió algo más allá de la indiferencia calculada de su marido contratado. Sintió compasión. A la mañana siguiente, Rafael ya se había ido a trabajar cuando Lena bajó a desayunar. En la mesa de la cocina había un sobre con su nombre. Dentro, un aviso oficial de TechLife ofreciéndole un puesto como consultor financiero, con un salario generoso y horario flexible. El señor Rafael me pidió que le entregara esto antes de irse, informó doña Zulmira.
Dijo que usted tiene talentos que se están desperdiciando y que la empresa podría beneficiarse de su experiencia. Lena miró el sobre con sentimientos encontrados. Era una oportunidad profesional que jamás habría conseguido por sí sola, pero también parecía una forma de que Rafael mantuviera más control sobre su vida. ¿O era un intento genuino de reconocer sus capacidades? Mientras reflexionaba sobre la propuesta, sonó su celular. Era Tiago invitándola a un café. «Tenemos que hablar de Rafael», dijo con una voz inusualmente seria. «Hay cosas sobre su pasado que necesitas saber». El Café Floresta, un encantador establecimiento en el barrio de Pineiros, estaba casi vacío a esa hora temprana. Lena llegó puntualmente a las 10, como había acordado con Tiago, y lo encontró ya sentado en una mesa discreta al fondo, con 2 cafés y una cesta de panes de queso aún humeantes delante. «La puntualidad es una cualidad que comparten tú y Rafael», comentó con una sonrisa poniéndose de pie para saludarla. «Disculpa la repentina invitación, pero después de ayer me di cuenta de que mereces saber más sobre el hombre con el que te casaste». Lena dudó un momento. Una parte de ella sentía que traicionaba a Rafael al reunirse en secreto con su amigo para hablar de su pasado. Por otro lado, la curiosidad y la necesidad de comprender mejor a este hombre enigmático la dominaron. «Rafael me habló de Mariana anoche», reveló, viendo la reacción de Tiago. «¿Te lo contó?» El hombre pareció genuinamente sorprendido. «Eso es inesperado. Rafael rara vez habla de ella». Tiago tomó un sorbo de café antes de continuar, «pero apuesto a que no te contó toda la historia». Dijo que ella lo dejó una semana antes de la boda porque él había cambiado, se había obsesionado con el dinero y el poder. Tiago asintió lentamente. «En parte es cierto, pero lo que probablemente no mencionó es lo que pasó después». Los ojos de Lena se abrieron de par en par, expectantes. «¿Qué pasó?» Mariana se fue a trabajar en un proyecto humanitario en África. 2 meses después, Rafael recibió un correo electrónico suyo, una especie de disculpa, diciendo que quizás se había precipitado, que aún lo amaba y que, a su regreso, podrían intentarlo de nuevo. Tiago hizo una pausa, como si le resultara difícil decir qué pasaría después. Nunca regresó. Hubo un brote de fiebre amarilla en la región donde trabajaba. Mariana fue una de las víctimas. Un silencio denso se apoderó de la mesa. Lena sintió un nudo en la garganta. «Dios mío, Rafael nunca mencionó eso». «Claro que no», respondió Tiago con un suspiro triste, «porque eso significaría admitir que perdió su segunda oportunidad. Lo peor no fue solo perder a Mariana, sino perder la oportunidad de demostrarle a ella y a sí mismo que podía ser mejor». Lena intentó imaginar el dolor que debió sentir Rafael, no solo la pérdida, sino el peso de la culpa y el arrepentimiento. De repente, muchas cosas cobraron sentido. Su frialdad emocional, su obsesión por el control, su matrimonio contractual. Era como si se hubiera construido un muro a su alrededor, decidido a no volver a sentir ese dolor jamás. Fue después de eso que realmente se convirtió en el hombre que es hoy, continuó Tiago. Se lanzó de lleno a los negocios, convirtiendo la empresa de su padre en un imperio. Éxito rotundo en el mundo corporativo, fracaso rotundo como persona. Sonrió con tristeza. Lo irónico es que, en honor a Mariana, creó una fundación secreta que financia proyectos humanitarios en toda Latinoamérica. Nadie lo sabe excepto yo, porque ayudé a estructurar el proyecto. Rafael Müller, el tiburón de los negocios, donó millones anónimamente a las mismas causas que Mariana defendió. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó Lena, confundida por las revelaciones. Tiago la observó un momento antes de responder. «Porque vi cómo lo miras, no como alguien que está en una relación por conveniencia, sino como alguien que empieza a preocuparse. Y también porque, por primera vez en 10 años, vi a Rafael mirar a alguien de la misma manera». Lena sintió que se le encendía la cara. «Te equivocas. Nuestro matrimonio es solo un arreglo». «¿En serio?», Tiago arqueó una ceja. «Entonces, ¿por qué te ofreció un puesto en su empresa cuando podría haberte quedado como esposa trofeo? ¿Por qué se molestó en hablarte de Mariana cuando podría haber ignorado tu pregunta?». Las palabras de Tiago resonaron en la mente de Lena durante todo el camino de regreso.
Al llegar a la mansión, encontró sobre la cama un sobre con los documentos de la cirugía de su padre, realizada con éxito en una de las mejores clínicas de Minas Gerais, con todos los gastos pagados. Adjunto, había una nota escrita con la letra precisa de Rafael. Pensé que le gustaría saber que su padre está bien. Se estima una recuperación en 3 semanas. Lena se incorporó en la cama, con las manos ligeramente temblorosas. Rafael se había encargado de todo sin fanfarrias, sin usarlo como moneda de cambio, sin siquiera mencionarlo. ¿Por qué? ¿Era solo parte del trato o había algo más? Esa noche, durante la cena, Lena decidió aceptar la oferta de trabajo en TechLife. Gracias por la oportunidad, dijo, mirando a Rafael con nuevos ojos. ¿Cuándo puedo empezar? El lunes, si te parece bien, respondió manteniendo su tono profesional, pero con un brillo diferente en la mirada. Mañana hablaré con recursos humanos para tener todo listo. Durante los siguientes días, Lena se sumergió en su nuevo trabajo. TechLife era justo el entorno dinámico y desafiante que siempre había soñado. Como consultora financiera, tenía la libertad de proponer nuevas estrategias y participar en proyectos importantes. Para su sorpresa, Rafael rara vez interfería en su trabajo, dándole total autonomía y reconociendo públicamente sus contribuciones en las reuniones. Fue durante una de estas reuniones que Lena conoció a Sofía Vasconcelos, directora de marketing de la empresa, y según todos los informes, la mano derecha de Rafael durante más de 5 años. Alta, elegante, con el cabello negro perfectamente alisado y una mirada penetrante, Sofía no ocultó su sorpresa y disgusto cuando le presentaron a la señora Müller. «Así que eres la misteriosa esposa de Rafael», comentó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Qué curioso que nunca mencionara que saliera con nadie antes del anuncio de la boda». «Fuimos discretos», respondió Lena, percibiendo la hostilidad velada. «Me lo imagino. Rafael siempre ha sido muy reservado con su vida privada». Sofía ajustó la carpeta que llevaba. Sobre todo después de Mariana, el nombre cayó entre ellas como una bomba silenciosa. Sofía lo había mencionado claramente a propósito, observando la reacción de Lena con ojos calculadores. «Sí, me habló de ella», respondió Lena con calma, sosteniendo la mirada de la otra mujer. Algo que parecía decepción cruzó brevemente el rostro de Sofía. «Interesante. Nunca habla de ella con nadie». Con una última mirada evaluadora, Sofía se alejó, dejando a Lena con la clara impresión de que acababa de ganarse una enemiga. «No te preocupes por Sofía», comentó Vera, la asistente de Rafael, quien observaba la interacción desde lejos. Durante años, ella esperaba ser más que una simple compañera de trabajo del señor Müller. Su repentino matrimonio la impactó. En las semanas siguientes, Lena se vio en una situación cada vez más compleja. Por un lado, prosperaba profesionalmente y se ganaba el respeto de la empresa por méritos propios. Por otro, su relación con Rafael evolucionó de forma sutil y desconcertante. Las comidas ya no se caracterizaban por un silencio incómodo. Hablaban de trabajo, libros y películas con creciente facilidad. De vez en cuando, sus dedos se rozaban accidentalmente al pasar algo, y el contacto, por breve que fuera, desencadenaba en Lena una oleada de sensaciones confusas. En casa, la dinámica también cambió gradualmente. Empezaron a ver películas juntos de vez en cuando, sentados a una distancia prudencial en el sofá de la sala. Rafael empezó a llegar más temprano del trabajo, y a veces Lena lo pillaba observándola cuando creía que no estaba mirando. Sin embargo, todo cambió cuando Lena recibió una oferta inesperada. Paula Gómez, una excompañera de universidad que trabajaba en una ONG internacional, la contactó para ofrecerle un puesto como coordinadora financiera en un proyecto en el Valle de Jequitinhonha, Minas Gerais. Era una oportunidad única para trabajar con comunidades marginadas, ayudando a implementar proyectos de microcrédito y desarrollo sostenible. El salario era significativamente menor al que ganaba en TechLife, pero el impacto social sería incomparablemente mayor. «Es exactamente el tipo de trabajo que siempre soñé», le confesó Lena a Tiago, con quien mantenía un contacto regular. Pero aceptarlo significaría dejar Sao Paulo, dejar a Rafael.
¿Y eso sería un problema por qué? Preguntó Tiago, observándola atentamente. Nuestro acuerdo empezó vacilante. Lena, sé honesta contigo misma. ¿Sigue siendo solo un trato para ti? La pregunta seguía sin respuesta, flotando en el aire como una verdad que no estaba lista para admitir. Esa noche, al regresar a casa, Lena encontró a Rafael en el jardín, contemplando las estrellas con una copa de vino en la mano, una costumbre que había adquirido recientemente. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó, acercándose vacilante. Rafael asintió y le sirvió otra copa. Durante unos minutos permanecieron sentados en silencio, contemplando el cielo nocturno. Había una paz en ese momento, una intimidad serena que contrastaba marcadamente con el comienzo de su relación. Hoy recibí una oferta de trabajo, dijo finalmente Lena. Una ONG en el Valle de Jequitiñona. Trabajo con comunidades desfavorecidas, microcrédito y desarrollo sostenible. Rafael guardó silencio un momento, con el rostro ilegible en la penumbra. ¿Aceptará?, preguntó finalmente con una voz extrañamente contenida. Aún no lo he decidido. Sería un cambio significativo. Pareces entusiasmado con la idea. Es el tipo de trabajo que siempre he querido hacer, admitió. Marcar una verdadera diferencia, no solo generar ganancias para los accionistas. Rafael dio un largo trago de vino antes de responder. Mariana diría exactamente lo mismo. Había algo en su voz, melancolía, quizás, o resignación. Si eso es lo que de verdad quieres, no te lo impediré. Nuestro contrato no te obliga a sacrificar tus sueños. Algo en la forma en que lo dijo, refiriéndose al contrato, restableciendo la barrera entre ellos, provocó una punzada de decepción en Lena. Una parte de ella esperaba, que le pidiera que se quedara, que admitiera que lo que existía entre ellos se había convertido en algo más que un simple acuerdo. Necesito pensarlo, dijo, poniéndose de pie. Tengo hasta el final de la semana para decidir. En los días siguientes, la tensión entre ellos era palpable. En el trabajo mantenían una fachada profesional, pero en casa se evitaban, como si temieran lo que pudieran decir. Lena se sentía dividida entre la oportunidad profesional de sus sueños y los sentimientos confusos que había empezado a albergar por Rafael, sentimientos que ni siquiera estaba lista para expresar. Fue en este clima de incertidumbre que el destino intervino dramáticamente. El jueves por la tarde, mientras Lena participaba en una videoconferencia con el equipo de la ONG para discutir los detalles de la propuesta, Vera irrumpió en su oficina, pálida de preocupación. Hubo un accidente, anunció con voz temblorosa. El señor Müller regresaba de una reunión en Campinas cuando su coche se salió de la carretera. Lo están trasladando al hospital Albert Einstein ahora mismo. El mundo de Lena pareció congelarse. En ese instante, todas sus dudas e indecisiones se disiparon. Con el corazón acelerado y un miedo nunca antes sentido, comprendió una verdad innegable. Con contrato o sin él, Rafael Müller le importaba profundamente. El hospital Albert Einstein, con sus amplios e impecablemente limpios pasillos, parecía un laberinto sin fin mientras Lena corría hacia urgencias. El trayecto desde la oficina hasta allí había sido un torbellino de imágenes y sensaciones. El taxi abriéndose paso entre el caótico tráfico de Sao Paulo, su corazón latiendo con fuerza, sus manos temblando mientras escribía mensajes a Tiago y a doña Zulmira. En la recepción, una enfermera de aspecto compasivo la condujo a una zona privada para familiares. El señor Müller está en cirugía ahora mismo, le informó. El equipo médico está haciendo todo lo posible. ¿Cómo está? ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Lena con voz entrecortada. Según sabemos, el coche derrapó en una curva debido a la fuerte lluvia y se estrelló contra el guardarraíl. El señor Müller sufrió un traumatismo cráneoencefálico y posibles lesiones internas. Se espera que la cirugía dure varias horas. ¿Quiere sedantes? Lena negó con la cabeza, incapaz de confiar en su propia voz. Se sentó en una de las sillas de la sala de espera, intentando procesar el torbellino de emociones que la consumía. El miedo dominaba cada pensamiento, miedo de perder a Rafael, miedo de no tener la oportunidad de expresar todo lo que había empezado a sentir por él.
Fue en este estado de vulnerabilidad que Sofía la encontró. La directora de marketing, siempre impecable con su atuendo de oficina, parecía realmente conmocionada. «¿Cómo está?», preguntó Sofía, sentándose junto a Lena. «En cirugía, traumatismo craneal, quizá lesiones internas. No sabemos nada más». Sofía asintió con gravedad. Su rostro, normalmente sereno, ahora reflejaba preocupación. Durante unos minutos guardaron silencio, unidas por la ansiedad compartida. «Ha estado diferente estos últimos meses», comentó Sofía de repente. «Desde que se casó contigo, más presente, menos obsesionado con el trabajo». Lena miró sorprendida a la mujer que había considerado una rival. «¿Qué quieres decir?». Rafael siempre fue un adicto al trabajo, el primero en llegar, el último en irse, trabajando los fines de semana. Sofía se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto inusualmente nervioso para alguien tan controlado. Pero últimamente empezó a delegar más, a salir a tiempo. Incluso hablaba de películas que vio contigo, de restaurantes que quería probar. Esbozó una sonrisa triste. Nunca lo había visto así, ni siquiera con Mariana. Las palabras de Sofía quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Antes de que Lena pudiera responder, Tiago irrumpió con el rostro desfigurado por la preocupación. Al ver a Sofía, se detuvo brevemente, con una expresión compleja en el rostro. «Sofía», saludó con un gesto tenso. «No sabía que estarías aquí». «Tiago», respondió secamente. «Veo que solo aparece en momentos de crisis». Lena los miró a ambos confundida, dándose cuenta de que había una historia oculta entre ellos. Pero antes de que pudiera cuestionarla, el médico a cargo de la cirugía entró en la habitación todavía con su bata quirúrgica. «¿La familia del señor Müller?», preguntó, mirándolos a los tres. Lena se levantó inmediatamente. «Soy su esposa». El médico, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, le indicó que volviera a sentarse. «La cirugía fue un éxito. Logramos controlar la hemorragia intracraneal y estabilizar las costillas fracturadas. Sin embargo, el señor Müller sigue en estado crítico. Las próximas 48 horas serán cruciales». Una mezcla de alivio y aprensión recorrió a Lena. «¿Puedo verlo?». «Está en la UCI. Una vez que lo trasladen a una habitación, permitiremos visitas breves, solo un familiar a la vez». Durante las horas siguientes, Lena permaneció en el hospital, negándose a irse a casa a descansar a pesar de la insistencia de Tiago. Sofía también se quedó, manteniendo una distancia respetuosa, ocupada con llamadas a la empresa y a la familia de Rafael. Se estableció un acuerdo tácito entre las dos mujeres. Sus diferencias personales quedaron en suspenso ante la gravedad de la situación. Era casi medianoche cuando la enfermera finalmente le informó que habían trasladado a Rafael a una habitación privada en la UCI y que Lena podría verlo brevemente. Con el corazón en un puño, caminó por los silenciosos pasillos hasta llegar a la habitación donde yacía su esposo. Ver a Rafael, normalmente tan fuerte y controlado, ahora inmóvil en la cama del hospital, conectado a monitores y con una venda en la cabeza, fue como un puñetazo en el estómago. Lena se acercó con cautela, como si temiera que cualquier movimiento repentino pudiera hacerle más daño. Se sentó en la silla junto a la cama y, vacilante, tomó su mano entre las suyas. «Estoy aquí, Rafael», susurró, con la voz cargada de emoción contenida. «Necesitas recuperarte, ¿me oyes? Todavía tenemos mucho de qué hablar». En el silencio de la habitación, interrumpido únicamente por el pitido constante de los monitores, Lena finalmente dejó caer las lágrimas. El miedo que sintió al recibir la noticia del accidente, la ansiedad durante la espera, todo ello culminó en una certeza clarísima. Lo que sentía por Rafael había trascendido cualquier contrato o acuerdo. En algún momento, sin darse cuenta, se había enamorado del hombre tras la fachada fría y controlada. «¿Recuerdas cuando me hablaste de Mariana?», continuó, acariciando suavemente la mano flácida de Rafael. «Dijiste que te dejó porque habías cambiado, porque te habías convertido en alguien a quien ya no reconocía. Pero ¿sabes qué? Veo quién eres realmente, Rafael. Veo más allá del empresario despiadado, más allá de las donaciones anónimas.
Veo al hombre que protestó contra las injusticias en la preparatoria, que se preocupa profundamente por los demás, pero tiene miedo de demostrarlo. Las palabras fluyeron como una confesión reprimida durante mucho tiempo. Me aterra lo que siento. Esto no estaba en el plan, no formaba parte de nuestro acuerdo. Se suponía que era solo un contrato, un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero entonces, empezaste a mostrarme quién eres realmente, y yo. Su voz se apagó. Lena no se dio cuenta cuando Sofía se detuvo en la puerta, escuchando en silencio su confesión. La directora de marketing observó la escena unos instantes antes de alejarse discretamente, con una mezcla de tristeza y resignación en la mirada. Durante los 2 días siguientes, Lena prácticamente vivió en el hospital. Tiago se encargó de llevarle ropa limpia y comida decente, mientras que Sofía coordinaba los asuntos de la empresa, asegurándose de que todo funcionara a la perfección en ausencia de Rafael. Se estableció una especie de tregua silenciosa entre las dos mujeres, basada en el respeto mutuo y la preocupación compartida. Fue en la madrugada del tercer día que Rafael finalmente abrió los ojos. Lena, que dormitaba en el sillón junto a la cama, despertó al sentir un suave apretón en su mano. En la oscuridad de la habitación, encontró la mirada de Rafael fija en ella, confundida pero consciente. «Lena». Su voz era ronca, apenas audible. «Estoy aquí», respondió ella inclinándose hacia mí con el corazón acelerado. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», murmuró, intentando sonreír. «¿Qué pasó?» «Tu coche patinó bajo la lluvia. Te golpeaste la cabeza y te rompiste varias costillas. Los médicos tuvieron que operarte para detener la hemorragia intracraneal». Rafael cerró los ojos un momento, como si procesara la información. Al abrirlos, había algo diferente en su mirada, una vulnerabilidad que Lena nunca había visto. «Soñé contigo», dijo en voz baja. «Me hablabas, me decías cosas importantes». Lena sintió que se le calentaba la cara. ¿De verdad había oído su confesión? «Necesitas descansar», dijo. «Llamaré a la enfermera para avisarle que estás despierta». Mientras los médicos examinaban a Rafael, Lena esperaba en el pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. El alivio de verlo consciente se mezclaba con la aprensión por lo que pudiera haber oído, por lo que sucedería entre ellos. En las semanas siguientes, mientras Rafael se recuperaba, primero en el hospital y luego en casa, se desarrolló una nueva dinámica entre ellos. La frialdad inicial había desaparecido por completo, reemplazada por una intimidad cautelosa, como si ambos estuvieran aprendiendo a conocerse de nuevo. Lena pospuso indefinidamente su decisión sobre el trabajo en la ONG, dedicándose a cuidar de Rafael durante su convalecencia. Trabajaba a distancia algunos días a la semana, pero su prioridad era clara: estar a su lado y asegurar su recuperación. Rafael, por su parte, se mostró más abierto, más dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos. Durante las largas tardes que pasaban juntos, hablaba de su infancia, sus padres y sus sueños de juventud. Le contó más sobre Mariana y cómo su pérdida lo había transformado profundamente. «Después de que ella se fuera, construí una versión de mí mismo que me creía invulnerable», confesó una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde el balcón, como si pudiera controlarlo todo. «El negocio, la gente, mis propias emociones. Hice del éxito profesional mi única meta, convencido de que con eso bastaría». «¿Y no lo fue?», preguntó Lena suavemente. Rafael la miró con una intensidad que le dio un vuelco el corazón. «Sabes que no. Incluso antes del accidente ya lo notaba. Había algo que faltaba». El momento fue interrumpido por la llegada de doña Zulmira, quien anunció que la cena estaba servida. Pero las palabras de Rafael se quedaron grabadas en la memoria de Lena durante el resto de la velada, despertando una cautelosa esperanza que intentó controlar. Al día siguiente, mientras Rafael descansaba, Lena decidió organizar unas carpetas de trabajo que le había pedido. En la oficina, tiró sin querer una pila de documentos del escritorio. Al recogerlos, se le escapó una foto. La misma que Rafael había guardado apresuradamente en el cajón esa noche tras la visita de Tiago. Con manos temblorosas,
Lena tomó la fotografía. Mostraba a un Rafael mucho más joven, sonriendo con naturalidad junto a una hermosa mujer de cabello rizado y mirada intensa. Mariana, supuso. En el reverso de la foto, una inscripción manuscrita. Siempre hay una segunda oportunidad para quienes tienen el coraje de empezar de nuevo. Con cariño, M. Las palabras resonaron en la mente de Lena con una fuerza abrumadora. Una segunda oportunidad. Un nuevo comienzo. ¿Era eso lo que ella representaba para Rafael? ¿Una oportunidad de redención, de hacer las cosas de otra manera esta vez? Con cuidado, Lena volvió a colocar la foto donde la había encontrado. Mientras terminaba de organizar los documentos, su vista se posó en un cuaderno de tapas oscuras escondido bajo unas carpetas. Lo reconoció al instante. Era su diario personal, que había reportado perdido semanas antes. ¿Qué hacía allí, en la oficina de Rafael? Con una mezcla de indignación y curiosidad, Lena abrió el diario. En las últimas páginas encontró sus propios pensamientos confusos sobre Rafael, sobre el matrimonio de conveniencia que poco a poco se convertía en algo más, sobre sus miedos y esperanzas. El descubrimiento la dejó atónita. Rafael había leído sus pensamientos más íntimos, sus dudas más profundas. ¿Por qué? ¿Y cómo debía reaccionar ante esta invasión de su privacidad? Esa noche, incapaz de contener sus turbulentas emociones, Lena confrontó a Rafael. «Encontré mi diario en tu oficina», dijo, observándolo atentamente. «Lo leíste, ¿verdad?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Rafael, sentado en el sillón de la sala, la miró con una expresión que mezclaba culpa y algo más, quizá alivio por haber sido finalmente descubierto. «¿Por qué?», insistió Lena con voz temblorosa. «¿Por qué invades mi privacidad así?» Rafael respiró hondo antes de responder. «Porque necesitaba saber si era real, si lo que empezó a pasar entre nosotros era solo parte del trato, o si...» dudó. «O si tú también sentías lo mismo que yo». Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de significado y posibilidad. En ese momento crucial, con el sol poniente proyectando sombras alargadas sobre la habitación, el matrimonio contractual que había unido a Lena y Rafael estaba a punto de transformarse en algo completamente distinto, algo que ningún documento legal podía definir ni contener. El silencio que siguió a la confesión de Rafael fue casi palpable. Lena permaneció inmóvil, con las manos apretando inconscientemente el diario contra el pecho, como para proteger los secretos que él ya había revelado. «Sé que no tenía derecho», continuó Rafael, con una voz más vulnerable de la que Lena jamás le había oído. «Encontré el diario por casualidad tirado detrás de la silla de la biblioteca. Debería haberlo devuelto inmediatamente, pero...» Se pasó una mano por el pelo, un gesto inusualmente nervioso para alguien tan controlado. «Cuando leí tu nombre en la primera página, no pude resistirme». «Eso no lo justifica», respondió Lena, con la indignación aún presente, pero ahora mezclada con una curiosidad que no pudo reprimir. «¿Qué estabas tan desesperado por descubrir?» Rafael se levantó con dificultad, aún con el dolor del accidente, y se acercó a la ventana. Por unos instantes, contempló el jardín nocturno antes de volverse hacia ella. «Quería saber si todo esto seguía siendo solo un contrato para ti», dijo finalmente. «Si yo era solo una obligación, un medio para un fin, o si...» dudó. «O si existía la más mínima posibilidad de que pudieras sentir algo real por alguien como yo». La vulnerabilidad de esa confesión desarmó a Lena. Todo el discurso indignado que había preparado mentalmente se disolvió ante la cruda honestidad de Rafael. «¿Alguien como tú?», repitió, dando un paso vacilante hacia él. Un hombre frío y calculador que convirtió incluso el matrimonio en una transacción comercial. El juicio propio en su voz era palpable. Un hombre que perdió la capacidad de confiar, de amar de verdad, hace mucho tiempo. Lena sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué descubriste? ¿En mi diario?» Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Rafael. «Descubrí la esperanza», respondió con sencillez. «Descubrí que quizá no era demasiado tarde para mí. Para nosotros». La confesión flotaba entre ellos como una frágil promesa.
Lena recordaba las palabras que había escrito en esas páginas, sus dudas, sus miedos, pero también la creciente admiración que sentía por Rafael al descubrir las capas bajo su fría fachada. Cómo se le aceleró el corazón cuando él entró en la habitación, cómo había empezado a añorar los momentos que habían pasado juntos. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó ella, acercándose un paso. «Miedo», admitió Rafael con una sinceridad que los sorprendió a ambos. «La última vez que me permití sentir algo así». Su voz se apagó. «No tengo un buen historial de segundas oportunidades, Lena». La mención indirecta de Mariana y la oportunidad perdida se cernían entre ellas. Lena pensó en la foto que había encontrado antes, con el mensaje escrito al dorso. «Segunda oportunidad. Volver a empezar». «No soy Mariana», dijo en voz baja. «Y tú no eres el mismo hombre que ella conoció». Algo cambió en la mirada de Rafael. Una chispa de esperanza, tal vez, o el coraje que mencionaba la inscripción en la fotografía. «Cuando tuve el accidente», dijo, con voz más firme, «hubo un momento en que todo se volvió negro. Pensé que era el fin. ¿Y sabes de qué me arrepiento en ese momento? No haber tenido el valor de decirte que nuestro matrimonio se había vuelto real para mí, que en algún momento, entre las reuniones de negocios y las cenas en silencio, me enamoré de la mujer que contraté para ser mi esposa». Las palabras impactaron a Lena como una ola, dejándola momentáneamente sin aliento. Era la confirmación de lo que había empezado a sospechar, de lo que secretamente esperaba, pero oír a Rafael decirlo en voz alta convirtió la posibilidad en realidad. «Te oí», continuó, dando un paso hacia ella. «En el hospital. Pensé que era un sueño, que mi mente estaba creando lo que más deseaba oír. Pero era real, ¿verdad? ¿Qué dijiste mientras estaba inconsciente?» Lena sintió que le ardía la cara. Recordó las palabras susurradas junto a la cama del hospital, la confesión que había hecho cuando creyó que él no podía oírla. «Fue real», confirmó, con la voz apenas un susurro. «Cada palabra». La distancia entre ellos se redujo como si una fuerza invisible los acercara. Cuando finalmente estuvieron cara a cara, Rafael extendió la mano para tocar el rostro de Lena con una dulzura que ella nunca antes había experimentado. «Nuestro contrato es por 1 año», dijo, con la mirada fija en ella. «Pero, ¿y si quisiera más? ¿Y si quisiera toda la vida?». Antes de que Lena pudiera responder, el timbre rompió el instante. Ambos se apartaron bruscamente, como si despertaran de un trance, con la realidad apoderándose de ellos. Era Tiago, con una botella de vino en la mano y una sonrisa cómplice que se desvaneció al notar la tensión en el aire. «¿Interrumpí algo?», preguntó mirando a uno y a otro. «No», respondió Rafael rápidamente, recuperando la compostura. «Solo estábamos hablando». El resto de la noche transcurrió en estado de suspensión, con Rafael y Lena participando de la conversación con Tiago, pero constantemente conscientes del momento interrumpido, de las palabras no dichas, de las posibilidades inexploradas. Cuando Tiago finalmente se despidió, ya era pasada la medianoche. Lena lo acompañó hasta la puerta mientras Rafael se retiraba a su habitación, alegando agotamiento por la convalecencia. «Ustedes son diferentes», comentó Tiago mientras esperaba el taxi. «Hay algo en el aire entre ustedes que antes no existía». Lena sonrió, incapaz de negar lo obvio. «Las cosas han cambiado», admitió, «de maneras que ninguna de nosotras esperaba». «¿Sabes qué es gracioso?». Tiago miró la mansión iluminada. «Cuando me enteré de este matrimonio por contrato, pensé que Rafael había perdido la cabeza. Pero ahora», sonrió, «ahora creo que fue la decisión más sabia que jamás tomó». Tras la marcha de Tiago, Lena permaneció en el jardín unos minutos, intentando ordenar sus pensamientos. Las revelaciones de la noche, la confesión de Rafael, la declaración casi interrumpida, todo se arremolinaba en su mente como un carrusel de emociones. Cuando finalmente regresó a la casa, encontró a Rafael en la biblioteca, sentado frente a la chimenea rugiente, contemplando el fuego con un vaso de whisky en la mano. Levantó la vista cuando ella entró, y lo que Lena vio en sus ojos la detuvo en seco. Vulnerabilidad, esperanza y algo más profundo, algo que aún no podía identificar. «¿Ya se fue, Tiago?», preguntó, señalando la silla que tenía a su lado.
Lena asintió y se sentó. El calor del fuego y la cercanía de Rafael crearon una atmósfera de intimidad que parecía apropiada para las verdades que se cernían entre ellos. Antes de la interrupción, comenzó Rafael dejando su vaso en la mesa auxiliar, estaba a punto de decir algo importante, que quería más de un año. Terminó Lena con el corazón acelerado, que quería toda la vida. Rafael asintió lentamente. ¿Y eso te asusta? La pregunta flotaba entre ellos cargada de significado. Lena lo pensó detenidamente antes de responder. Da miedo, admitió, pero no por la razón que crees. No tengo miedo de pasar mi vida contigo, Rafael. Me temo que estás confundiendo gratitud con amor, que el accidente, la recuperación, todo eso ha creado una ilusión de intimidad que podría disiparse cuando vuelva a la normalidad. Rafael reflexionó sobre sus palabras en silencio, con el rostro iluminado por el resplandor parpadeante del fuego. Entonces, sin previo aviso, se levantó y se dirigió a un pequeño escritorio en un rincón de la biblioteca. De un cajón sacó un sobre y se lo entregó a Lena. «Ábrete», dijo simplemente. Dentro del sobre, Lena encontró documentos legales. Al examinarlos con más atención, se sintió desanimada. Era un nuevo contrato, fechado 3 semanas antes del accidente, que anulaba el acuerdo original de matrimonio de conveniencia. «No lo entiendo», murmuró mirando a Rafael en busca de una explicación. «Le pedí a mi abogado que preparara esto antes del accidente», explicó sentándose de nuevo a su lado. «Te lo iba a mostrar el día que recibí la noticia de tu posible partida a Minas Gerais. Quería liberarte de cualquier obligación contractual para que pudieras seguir tu propio camino si así lo deseabas, o quedarte, si eso era lo que realmente deseabas». Lena miró los documentos atónita. «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que ya no quería una esposa por contrato», respondió Rafael, con una voz más suave que Lena jamás le había oído. «Quería una compañera de verdad, alguien que eligiera estar conmigo no por obligación, sino por voluntad propia». Las implicaciones de esa revelación dejaron a Lena sin palabras. Rafael había planeado liberarla del contrato semanas antes, cuando ni siquiera estaba seguro de sus sentimientos. Había estado dispuesto a arriesgarse a perderla, solo para asegurarse de que su decisión fuera genuina. «¿Y qué hay del control de las empresas? ¿Tu primo Eduardo?», preguntó, recordando el motivo original del matrimonio. Una sonrisa irónica se dibujó en el rostro de Rafael. «Descubrí algo interesante después del accidente. Cuando estamos al borde del abismo, nos damos cuenta de lo que realmente importa, y no era controlar la participación en una empresa. En ese momento, al mirar al hombre que tenía delante, ya no era el empresario frío y calculador que le había propuesto un matrimonio contractual, sino alguien capaz de vulnerabilidad, de crecimiento, de amor verdadero. Lena sintió que algo encajaba en su interior, como si todos los fragmentos dispersos de su vida finalmente formaran una imagen completa. Lentamente, tomó los documentos y los rompió por la mitad, luego en cuartos, luego en pedazos aún más pequeños, mientras Rafael observaba con sorpresa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó confundido. «Rescindiendo nuestro contrato», respondió Lena, dejando caer los fragmentos sobre la mesa. «Pero no nuestro matrimonio». El significado de sus palabras iluminó el rostro de Rafael como el amanecer tras una larga noche. Sin dudarlo más, acortó la distancia entre ellos, tomando el rostro de Lena entre sus manos con una reverencia casi palpable. «¿Estás segura?», preguntó, buscando con la mirada la confirmación de su respuesta. En respuesta, Lena se inclinó hacia adelante, rozando sus labios con los de él en un beso que selló no un contrato, sino una promesa. Un beso que hablaba de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de un amor que había florecido en el lugar más inesperado. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando y con el corazón acelerado, Rafael apoyó su frente contra la de ella. «¿Y qué hay del trabajo con las ONG?», preguntó. «¿Sueñan con marcar la diferencia?». Lena sonrió, tocándole el rostro con ternura. «Aún quiero hacer realidad esos sueños», respondió con sinceridad. «Pero no necesito ir a Minas Gerais para hacerlo. Hay comunidades aquí en Sao Paulo que necesitan ayuda. Podemos encontrar la manera juntos». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Rafael.
No la sonrisa calculada que ofrecía en las negociaciones, ni la sonrisa educada de las apariencias sociales, sino algo genuino y radiante. Juntos, repitió, con la palabra como una promesa. Me gusta cómo suena. Esa noche, frente a la chimenea de la biblioteca, entre los restos rasgados de un contrato que ya no importaba, Lena y Rafael sellaron con un nuevo beso el inicio de algo que ningún documento legal podría definir. Una sociedad basada no en cláusulas y condiciones, sino en algo mucho más fundamental y poderoso, el amor que habían descubierto juntos, contra todo pronóstico. 6 meses después, la mansión en Ciudad de Jardín estaba irreconocible. Lo que antes era un espacio impecablemente decorado, frío como una sala de exposiciones de arquitectura, se había convertido en un verdadero hogar. Fotografías enmarcadas cubrían las paredes, antes vacías. Los libros se apilaban en mesitas de noche, e incluso doña Zulmira comentó con una sonrisa cómplice que por fin esta casa tiene alma. La mayor transformación, sin embargo, no se produjo en los entornos, sino en las personas que los habitaban. Rafael, antes tan rígido en sus rutinas y tan contenido en sus emociones, ahora llegaba temprano del trabajo, a menudo trayendo flores o pequeñas sorpresas para Lena. Sus sonrisas, antes escasas y calculadas, se volvieron espontáneas y frecuentes, y sus ojos, antes apagados por la frialdad, ahora brillaban con renovada vitalidad. Lena, por su parte, había prosperado en su nueva vida. Tras rechazar la oferta de la ONG en el Valle de Jequitinhonha, encontró un propósito aún mayor en Sao Paulo. Con el apoyo de Rafael, fundó el Instituto Recomeçar, una organización dedicada a brindar capacitación profesional y microcréditos a mujeres vulnerables de las afueras de la ciudad. El proyecto, aún pequeño pero prometedor, ya había transformado la vida de decenas de familias. Ese sábado por la mañana, mientras tomaban café en el soleado porche, Rafael observaba con admiración a Lena mientras hablaba animadamente sobre los planes de expansión del instituto. «Podríamos abrir una nueva unidad en Paraisópolis para finales de año», dijo con los ojos brillantes de entusiasmo. «Ya tenemos socios interesados y el ayuntamiento ha mostrado su apoyo para el terreno». Rafael sonrió, asombrado por la pasión que demostraba. «Estoy seguro de que sí. Todo lo que tocas parece florecer, ¿sabes?» Lena se sonrojó levemente ante el cumplido. Incluso después de meses de auténtica intimidad, seguía sorprendida por la capacidad de Rafael para expresar su admiración tan abiertamente, algo impensable al principio de su relación. «Hablando de flores», continuó mirando discretamente su reloj, «hoy tenemos ese almuerzo con tus padres. Deberíamos salir en 1 hora para evitar el tráfico». La mención del almuerzo hizo sonreír a Lena. Sus padres, el señor Antonio y la señora Elena, venían a São Paulo por tercera vez desde su boda. Las visitas anteriores habían estado marcadas por una incomodidad inicial. Después de todo, creían que su hija se había casado tras un romance apasionado. Pero Rafael, sorprendentemente, había conquistado a la pareja de Minas Gerais con su sinceridad y genuina atención. «Papá está deseando mostrarte sus últimas ecografías», comentó Lena. «El médico dijo que está completamente recuperado». Rafael asintió con una expresión de genuino alivio en el rostro. La salud de su suegro, que había sido el catalizador de su acuerdo inicial, ahora era motivo de genuina celebración. En algún momento del camino, la familia de Lena también se había convertido en la suya. Mientras se preparaban para irse, sonó el celular de Rafael. Era Tiago, quien se había convertido en una presencia constante en sus vidas en los últimos meses. «Tiago me invitó a un café mañana», dijo Rafael después de colgar. «Parece que tiene noticias del documental». El documental de Tiago, Transformers, se había convertido en un proyecto conjunto entre los tres. Rafael había aportado la financiación inicial a través de su fundación secreta, ahora no tan secreta, y Lena había ayudado a identificar historias inspiradoras a través del Instituto Recomeçar. El proyecto estaba a punto de finalizar y ya generaba expectación en festivales de cine independiente. «¿Mencionó algo sobre Sofía?», preguntó Lena con indiferencia. Rafael sonrió, negando con la cabeza. «Sigue negando que haya algo entre ellos,
pero nunca había visto a Tiago tan interesado en las reuniones de trabajo. El inesperado desarrollo entre Tiago y Sofía había sido una de las sorpresas de los últimos meses. El director de marketing, que inicialmente veía a Lena como una rival, se había convertido primero en un aliado profesional y luego en un amigo, y su histórica animosidad hacia Tiago se transformó en algo completamente diferente tras trabajar juntos en el documental. El almuerzo con los padres de Lena fue festivo. El señor Antonio, ya recuperado y lleno de vitalidad, entretuvo a todos con historias del campo, mientras doña Elena observaba discretamente a su hija y a su yerno con evidente aprobación. «Nunca he visto a mi hija tan feliz», comentó en un momento a solas con Rafael, mientras Lena y su padre discutían animadamente de política al otro lado de la mesa. «Lo que hayas hecho, sigue haciéndolo». Rafael sonrió, mirando a Lena con cariño. «En realidad, ella fue quien me transformó, doña Elena. Tuve suerte de encontrarla en el momento justo». La sinceridad de esa confesión conmovió a la señora, quien estrechó la mano de su yerno con cariño. A veces, los caminos más inesperados nos llevan justo a donde debemos estar. Esa noche, después de dejar a los padres de Lena en el hotel, la pareja caminó de la mano por el parque Ibirapuera, disfrutando de la agradable temperatura y el cielo estrellado de Sao Paulo, una rareza en la ciudad habitualmente envuelta en contaminación. «¿En qué estás pensando?», preguntó Lena al notar la expresión contemplativa de Rafael. «Qué impredecible es la vida», respondió él, apretándole suavemente la mano. Hace un año veía el matrimonio como una transacción necesaria, una solución práctica a un problema de negocios. ¿Y ahora? Se detuvo y se giró para mirarla. «Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Lena sintió que el corazón se le llenaba de alegría al oír esas palabras. ¿Quién hubiera pensado que un contrato nos traería tan lejos? «No fue el contrato», corrigió Rafael, tocándole suavemente el rostro. «Fuiste tú, tu compasión, tu fuerza, tu capacidad de ver más allá de las apariencias. Me enseñaste a ser vulnerable de nuevo, a confiar, a amar sin miedo». Bajo el cielo estrellado, Rafael acercó más a Lena, envolviéndola en un abrazo que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar completamente: gratitud, admiración, amor profundo. «Tengo algo para ti», dijo, retrocediendo ligeramente para sacar una pequeña caja de su bolsillo. Lena miró el objeto sorprendida. «¿Qué es esto?». «Abre y descubre». Dentro de la caja había un delicado collar de oro con un colgante en forma de llave. Lena miró a Rafael con expresión interrogativa. «Simboliza todas las puertas que has abierto en mi vida», explicó, ayudándola a ponerse el collar. «Puertas que ni siquiera sabía que estaban cerradas. Eres la llave que me permitió redescubrir quién soy realmente, Lena». Conmovida, Lena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Rafael, aún no he terminado», la interrumpió con suavidad. «Hay algo más que quiero darte». Esta vez sacó un sobre doblado de su bolsillo. Lena lo abrió con curiosidad. Dentro, encontró documentos oficiales sobre un terreno en Paraisópolis. «Es el terreno para la nueva unidad del instituto», explicó Rafael, al notar la sorpresa en su rostro. «No es una concesión del ayuntamiento, es una donación a tu nombre. Así podrás construir exactamente lo que sueñas, sin limitaciones ni burocracia». «Pero, ¿cómo lo conseguiste?». Creía que el ayuntamiento aún estaba analizando la posibilidad de transferirlo. Rafael sonrió. «Digamos que tengo contactos en el sector inmobiliario, y esto es una donación conjunta de la Fundación Mariana y el Instituto Recomesar». Le acarició suavemente el rostro. «Dos partes importantes de mi camino, unidas por un propósito común». La mención de la fundación secreta que Rafael había creado en memoria de Mariana, ahora renombrada y oficial, conmovió profundamente a Lena. Era un símbolo de cómo había logrado integrar su pasado con su presente, honrando lo que había sido, sin dejar que le impidiera seguir adelante. «Gracias», susurró, poniéndose de puntillas para besarlo suavemente. «No solo por la tierra, sino por confiar en mí lo suficiente como para compartir tus sueños y tu dolor». De regreso a casa bajo el cielo estrellado,
De la mano y con los corazones unidos, Lena y Rafael reflexionaron en silencio sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta aquí. Lo que comenzó como un frío acuerdo comercial se transformó en la expresión más genuina de amor y compañerismo. La semana siguiente, durante el lanzamiento oficial del documental Transformers, Tiago reunió a amigos y colaboradores para una celebración íntima. Entre copas de champán y una animada conversación, brindó de forma especial. Por la transformación, dijo, alzando su copa. No solo de las comunidades retratadas en esta película, sino de todos nosotros, especialmente de estos dos, añadió, señalando a Rafael y Lena con una sonrisa cómplice, quienes nos recordaron que nunca es tarde para empezar de nuevo, para redescubrir nuestra humanidad, para encontrar el amor en las circunstancias más inesperadas. Mientras los invitados aplaudían, Rafael acercó a Lena y le susurró al oído. «Tiene razón, ¿sabes? Me cambiaste». Lena sonrió apoyando la cabeza en su hombro. Nos transformamos mutuamente. Y eso es lo más hermoso. Más tarde esa noche, cuando regresaron a la mansión que ahora era verdaderamente su hogar, Rafael y Lena se detuvieron un momento en el jardín, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo de Sao Paulo. «¿Sabes lo que pienso a veces?», dijo Lena, rompiendo el silencio contemplativo. «Que quizá Mariana esté en algún lugar, mirándonos y sonriendo». Rafael la miró fijamente, sorprendido por la mención de su exprometida. «¿Por qué?». «Porque finalmente encontraste el coraje para empezar de nuevo, tal como ella deseaba en el mensaje detrás de esa foto. Honraste su memoria de la mejor manera posible, no solo con donaciones o proyectos, sino convirtiéndote en el hombre que ella siempre supo que podrías ser». Rafael reflexionó sobre esas palabras, sintiendo una paz que jamás creyó posible al tratarse de Mariana. «Quizás tengas razón», dijo finalmente, abrazando tiernamente a Lena. «Y si ella me está mirando, espero que vea que he encontrado no solo el coraje, sino también el amor que pensé que nunca podría volver a sentir». Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Sao Paulo, abrazados como refugio, Rafael y Lena sellaron con un beso la certeza de que el verdadero valor de una relación no está en los contratos ni en los acuerdos, sino en la capacidad de crecer juntos, de sanar viejas heridas, de tender puentes sobre abismos que parecían insuperables. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia, una transacción fría entre dos personas que buscaban seguridad, había florecido en algo que ningún documento legal podría capturar. Un amor verdadero, nacido no de circunstancias ideales, sino del coraje de ser vulnerable, de arriesgarse, de volver a confiar. Y mientras se quedaban dormidos uno al lado del otro, con sus corazones latiendo en perfecta sincronización, ambos supieron que habían encontrado un tesoro mucho más valioso que cualquier fortuna material. Se habían encontrado el uno al otro, y en ese encuentro improbable se habían redescubierto a sí mismos.